Sistema Diego. Introducción. En un poco de historia, decimos que el sistema Diego fue descubierto en 1953 cuando Miguel Larruiz y sus colaboradores Tulio Arens y R. Domínguez Cisco de la Maternidad de Concepción en Caracas, Venezuela, en un centro de investigaciones del Banco de Sangre de Caracas, estudiaron un suero de un bebé varón a término que apareció con ictericia al nacer para ser clínica y hematológicamente normal, pero en ese momento no se realizó la determinación de bilirruinas. Posterior a esto, por la ictericia tan grave, el bebé falleció. Por lo tanto, recibió su nombre del primer paciente que produjo un anticuerpo contra los antígenos del nuevo sistema sanguíneo. La paciente, la señora Diego, que había dado a luz a un niño afectado por la enfermedad hemolítica del recién nacido. También se encontró que su suero contenía un anticuerpo, ahora llamado antidiego A, que durante su embarazo había atravesado la placenta para atacar los glóbulos rojos de su feto, que expresaban el antígeno Diego A. También después de esto, en 1967 se descubrió un segundo antígeno de Diego B. No fue hasta 1995 que se empezaron a descubrir otros antígenos asociados al sistema Diego. Entonces tenemos que el sistema es Diego, este tendrá un símbolo del ISBIT de DI, el número en el ISBIT es del 010 y su número de antígenos se indica que según el ISBIT que hay 21 antígenos, pero en libros como la ABB, que es la American Association of Blood Banks, indica que son 22 antígenos, los cuales se nombran desde el antígeno D1 al antígeno D22. Tenemos que el DA, el DB y el WIR se encuentran entre los más significativos e importantes por su potencial inmunogénico a la hora pues de transfundir a un paciente. También tenemos que los genes implicados va a ser el gen SLC4A1 que codifica los antígenos para el sistema Diego. Entonces él está ubicado en el cromosoma 17 en el gen SLC4A1 que contiene 20 exones que abarcan más de 18 kilobases del ADN. Los alelos de Diego B y Diego A resultan de un CNP y los correspondientes antígenos Diego B y Diego A difieren en un solo aminoácido. También tenemos que su estructura, podemos apreciar en la imagen que su estructura, como es su estructura bioquímica, el cual es una proteína que tiene los dominios N y C terminales citoplasmáticos y un dominio transmembranal de 14 pases y un N-glicano en la cuarta asa extracelular. Los antígenos del sistema Diego son característicos y muy frecuentes en poblaciones muy específicas, en donde, por ejemplo, el antígeno DA se encuentra principalmente en la población de Mongolia, propia del sudeste asiático, y pues digamos que es de importancia a nivel antropológico para poder pues dar explicación a los factores migracionales que han sucedido a lo largo de la historia a través del estrecho de Bering hacia el continente americano. De esta misma manera, pues digamos que el antígeno DIA es muy poco frecuente en la población europea, en donde predomina principalmente el antígeno DB, y en la población de raza negra el sistema Diego es casi inexistente. Por los procesos de mestizaje a lo largo de todo el mundo, digamos que se ha podido expandir este sistema a más lugares del planeta, y por ello pues hay actualmente el sistema Diego en el continente americano presenta un 12% de prevalencia. A nivel de la población india mexicoamericana, también se ha encontrado que en Caracas, Venezuela, hay una frecuencia del 29%, y esto pues es de importancia aquí en Colombia, pues por todos los procesos migratorios que han sucedido en los últimos años desde Venezuela hacia Colombia. También hay presencia del sistema Diego en poblaciones indígenas del Perú, de Chile y de Argentina,
donde hay una frecuencia más o menos del 40%. Dentro del sistema Diego existen 22 antígenos, de los cuales el antígeno DIB y WRB son de alta frecuencia, mientras que el DA y WRA son de baja incidencia. Los antígenos de importancia clínica pues van a ser el DA y el DB, porque están involucrados directamente en reacciones transfusionales y en aloinmunización. Entonces, en la tabla observamos cómo sería el reporte adecuado de los fenotipos, en donde para el caso del antígeno D, pues se coloca el D entre paréntesis A y B, signo positivo o negativo, dependiendo de pues lo que se tiene. Entonces, en la tabla nos dicen que para el fenotipo D, A positivo o B negativo, hay una frecuencia del 0%. Para el fenotipo D, A positivo o B positivo es muy raro. Y para el fenotipo D, A negativo o B positivo es, digamos que casi toda la población que posee este sistema. Y igual se reporta el fenotipo WR. Y en la otra tabla observamos cómo sería el fenotipo y el genotipo, pues la manera en la que se debe heredar. Entonces, si una persona tiene un fenotipo D, A positivo, B positivo, pues va a tener un genotipo en donde uno de los dos padres le va a heredar el antígeno A y el otro el antígeno B. Y pues si solamente posee uno de los dos, pues ambos padres le van a heredar el mismo. Bien, además de estar involucrado directamente en reacciones transfusionales y en enfermedad hemolítica del recién nacido, los avances moleculares también han permitido determinar que el antígeno Diego forma parte de la proteína de membrana del eritrocito, a la cual se le conoce como banda 3 o AE1 por sus siglas en inglés, Anion Exchanger Member 1. Y su participación en el transporte de aniones está directamente implicada para el intercambio de cloro y por bicarbonato. Esto es clave, ya que al presentarse una deficiencia de dicha proteína se van a producir trastornos a nivel del eritrocito como la esferocitosis hereditaria, o se puede estar incluso hablando de una acidosis tubular renal. Entonces sabemos que los antígenos, Diego, van a tener una gran relevancia en transfusiones sanguíneas, enfermedad hemolítica del recién nacido y trasplante de órganos. Pero adicional también se habla de lo siguiente. Entonces, decimos que, digamos, en cuanto al trasplante renal, se debe tener siempre considerada la identificación de antígenos y de anticuerpos del sistema Diego, debido a que pues la proteína banda 3 también está presente en los túbulos renales. En caso de presentarse algún antígeno o algún anticuerpo, pues esto nos puede desencadenar una reacción hemolítica. También se habla que la proteína transmembrana está, digamos, responsable del proceso de senescencia y pues de la destrucción de los glóbulos rojos. En cuanto a esto, pues también digamos que se tiene información donde se habla que también está involucrada en las vías glicolíticas como tal del metabolismo del eritrocito y también en los procesos hemocrómicos. Digamos que se habla, en cierto modo, de que cuando se presenta una alteración de la banda 3, esto va a resultar en la aparición como de varios fenotipos antigénicos que van a conllevar a estados patológicos como, digamos, desestabilizar incluso la membrana del eritrocito, que por esto se presentan las malformaciones, que es como la esferocitosis hereditaria. Bueno, entre las características de los antígenos del sistema Diego tenemos el antígeno DIB y el WRB, que son los antígenos de alta frecuencia. También tenemos los antígenos DA y el WRA presentes en baja frecuencia. De importancia clínica tenemos los antígenos DA y DIB por estar constantemente involucrados en reacciones transfusionales y aloinmunizaciones. También tenemos los anticuerpos anti-DA, que está asociado a reacción hemolítica temprana, y anti-DB, que está asociado a reacción hemolítica tardía. Se asocia a casos severos de enfermedad hemolítica del recién nacido y pocas veces en reacciones hemolíticas transfusionales. El antígeno WRA
es un anticuerpo muy frecuente frente a un antígeno de muy baja frecuencia. Se ha involucrado en casos de enfermedad hemolítica del recién nacido y reacciones hemolíticas transfusionales. Ya la detección en el laboratorio tenemos el CUMS indirecto, reacciones antígeno-anticuerpo in vitro, técnicas moleculares y técnicas en gel. Como tal, el comportamiento serológico de los principales anticuerpos, como son de tipo IgG, tenemos que en solución salina no reaccionan en presencia de albúmina junto con antiglobulina humana. Se evidencia la presencia de la mayoría, y ya en presencia de enzimas como papaína y piscina, como que disminuye su reacción y se encuentra asociado a enfermedad hemolítica del recién nacido y reacciones hemolíticas transfusionales. Bueno, como introducción del sistema P1PK, tenemos que, pues el nombre del sistema es P1PK, el símbolo es P1PK, el número ISBT es el 003, tiene el gen asociado a 4-gal, su localización cromosómica es el del cromosoma 22, tiene 5 antígenos y la estructura bioquímica en este caso son los carbohidratos. Entonces, los antígenos P1-PK son antígenos de carbohidratos que incluyen el PK, el P1, el NOR1, el NORINT y el NOR2. El PK es un antígeno que es un receptor para chiga, toxinas producidas por la Shigella dysenteriae y algunas cepas de la Escherichia coli. Esos también pueden causar el síndrome urémico hemolítico, y también es un receptor de Streptococcus suis, que es una bacteria zoonótica que puede causar una meningitis bacteriana. El P1, el P, el PK y el LKE son antígenos y todos sirven como receptores para fimbrias de E. coli uropatógena. Y la presencia o la ausencia como tal del antígeno P1 va a depender del nivel de transcripción que realice el gen, que como ya les mencioné es el A4-gal. Ya como para culminar esta parte de la introducción, voy a nombrarles un poquito de la historia pues, de este sistema. Entonces se sabe que después de que se descubrió el sistema ABO, pasaron un poco más de 20 años para que se descubriese otro sistema. Fue en 1927 en donde Landsteiner y Levin inocularon unos glóbulos rojos de humanos a unos conejos, y allí descubrieron 3 anticuerpos. Descubrieron el M, que pues le pusieron M porque la I era para que, o sea, no le pusieron I para que no se confundiera con el 1, el N porque era la letra que le seguía al M, y el P porque ya existía el O en el sistema BO y era la letra que continuaba. En 1951, Levin describió como un antígeno nuevo al que denominó TJA, y se le encontró como una estrecha relación con el sistema P. Los antígenos P se derivaron de pruebas a partir de estudios sobre el efecto de diferentes azúcares en la aglutinación de células P por un anti-P1. En ese momento se dieron cuenta que el sistema P no se trataba como tal de un antígeno P en minúscula, sino de un antígeno P1. Y en base a esto se modificó el nombre por P y se convirtió pues, en P1. Ya en 1959 se describió un individuo que tenía un fenotipo PK, que carece como tal del antígeno P, y el sistema llegó a expandirse un poco más. Luego el antígeno LUC o LKE también fue unido a este sistema, y en 1990 fue cuando se decidió que P1 debería ser el único miembro del sistema. Ya en 2010 se demostró, bastantes años después, se demostró que el antígeno PK fue sintetizado por el mismo gen A4-gal, y se añadió el antígeno PK al sistema, y para que tuviera un nombre como tal más apropiado fue cuando comenzó a llamarse P1PK. En 2012, la baja incidencia del antígeno NOR, que les nombré al inicio, fue incluido, pero el antígeno LKE fue transferido a la serie 901, que como vimos son antígenos de alta incidencia. Ahora vamos a hablar un poco más de fenotipos y prevalencia. Los fenotipos de P1 y P2 pues, se encuentran en más del 99% de los hemodonantes. Ambos fenotipos sintetizan los antígenos
PK y P, y difieren en la expresión del antígeno P1. Aquí podemos evidenciar tanto en la tabla de este lado como en la tabla inferior que el fenotipo se escribe P1, P2, P, P1K, P2K. Esto dependiendo a los antígenos presentes que tienen, que poseen. Como vemos, el P1 y el P2 se encuentran en la parte superior tanto en la etnia europea como en la etnia africana. Vamos a englobar un poquito más de información en cuanto a la importancia que tiene este tipo de sistema, este sistema menor. Es bastante importante debido a que está asociado con enfermedades. Por ejemplo, el antígeno PK es un receptor para la toxina Shiga. Debemos recordar que la toxina Shiga es el agente causal de la shigelosis y del síndrome urémico hemolítico asociado a la Escherichia coli. En segunda instancia, el PK también es un receptor del Streptococcus suis, que es una bacteria causante de zoonosis, que es la meningitis bacteriana. Como tercera asociación de enfermedad, el PK puede modular la resistencia del huésped al virus de inmunodeficiencia humana, que posteriormente va a causar SIDA. Y por último, el P es un receptor para el parvovirus B19, que es el agente causal del eritema infeccioso. Muy bien, para las características serológicas de los anticuerpos, vamos a comenzar con el anticuerpo P1 que pueden encontrar a mano izquierda. Vamos a ver que este es un tipo IgM y aparece de manera natural. Es un anticuerpo frío, por lo tanto reacciona en fase salina de manera débil y rara vez va a fijar complemento. Además, en casos raros, se ha encontrado un anti-P1 que es un IgG y estos tendrán importancia clínica. En raras ocasiones ha causado hemólisis en vivo. Y ahora para el antígeno P también tenemos que va a ser un tipo IgM, también va a aparecer de manera natural, es un anticuerpo frío, igual que el anterior, va a reaccionar en fase salina de manera débil y a diferencia del anterior, sí fija el complemento. Los tipos IgG pueden causar enfermedad hemolítica del recién nacido y reacción hemolítica transfusional. Además, está asociado a pacientes con hemoglobinuria paroxística al frío, ya que produce un anticuerpo anti-P IgG, que es reactivo en fase fría. Esto quiere decir que es capaz de producir aglutinación durante la fase fría. Y este suele encontrarse secundario a una infección viral o por sífilis. Muy bien, para las pruebas de laboratorio vamos a encontrar el test de Donald-Lannister in vitro. En el fundamento será que el anticuerpo se va a brindar los glóbulos rojos en una fase fría y estos van a activar el complemento. Al ser calentados a 37 grados centígrados, los glóbulos rojos se van a alisar. ¿Cómo es el procedimiento? Se pondrá el suero del paciente contra los glóbulos rojos que presenten el antígeno P y se va a centrifugar. En esta fase no va a haber reacción, pero una vez se calienten, pues se pongan en incubación, se presentará la hemólisis. La segunda prueba de laboratorio será un suero de antiglobulina humana, SAGH. Entonces, el agregado del suelo de la antiglobulina humana va a producir la aglutinación de los glóbulos rojos sensibilizados por anticuerpos incompletos. Entonces, en esta técnica las voy a presentar en gel. Con esta técnica del suero o el plasma del paciente y las células del panel se van a colocar en la cámara de la acción que se encuentra en la parte superior de la columna, si recordamos que es como en forma de una copa. La tarjeta se va a incubar a 37 grados centígrados entre 15 minutos y 1 hora para permitir que se produzca la sensibilización. Luego se va a centrifugar por 10 minutos. En este tiempo los glóbulos rojos son forzados a salir de la cámara de reacción y van a atravesar la columna de gel que contiene el SAGH anti-IgG. Y la sensibilización pues ya ha ocurrido durante la fase de incubación. El SAGH va a reaccionar con las células recubiertas de anticuerpo, resultando en la aglutinación. Las células aglutinadas después van a quedar atrapadas dentro del gel, ya que la aglutinación, pues con el aglutinado son demasiado grandes para atravesar los espacios entre las partículas y pues si no se produjo la aglutinación, las células van a formar un botón en la parte inferior del microtubo, que es como estamos relacionados a interpretar una prueba negativa.
Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la prueba? Es como una pregunta. ¿Se observa hemólisis en el campo mixto o no? Se ha descrito que ciertos anticuerpos, tales como el anti-LA y el anti-LEP, o en nuestro caso, el anti-PP1-PK, van a causar esta hemólisis in vitro. Muy bien, continuando con el comportamiento serológico de los anticuerpos, vamos a tener en los anticuerpos anti-P1, anti-P, anti-PP1-PK y anti-PK. Para la reacción de hemólisis in vitro, vamos a ver que anti-P1 y anti-P, pues algunos van a presentar la hemólisis, y para el anti-PP1 y PK, la mayoría. En la reactividad a 4 grados centígrados, los 4 pues van a presentar reacción, y en 22 grados centígrados también la mayoría. A 37 grados centígrados, el anti-P1 va a ser raro, el anti-P la mayoría, y en el anti-PP1-PK la mayoría, y en el anti-PK pues van a presentarse casos raros. Para la prueba de antiglobulina humana, vamos a ver que el anti-P1 van a ser en casos raros, en el anti-P en algunos, el anti-PP1-PK la mayoría, y en el PK pues va a ser raro. Asociado con la enfermedad hemolítica del recién nacido, vamos a ver que el anti-P1 y el anti-P no están relacionados. En el PK se puede, pues se hace en raras ocasiones, y en el PP1-PK sí se puede presentar la enfermedad hemolítica del recién nacido. A continuación, más adelante les explicaremos por qué. Y en la reacción hemolítica pues, transfusional, en el P1 y en el P va a ser muy raro, y para el P1 y PK, PP1, PK y PK, sí se va a presentar reacción hemolítica transfusional. Muy bien, en esta diapositiva explicaremos los anticuerpos clínicamente significativos. Vamos a recordar que los anticuerpos significativos son aquellos que son capaces de destruir los glóbulos rojos in vivo, causando reacciones transfusionales hemolíticas o la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. La importancia clínica de los anticuerpos depende en parte de su capacidad destructiva y de su frecuencia. Por ejemplo, en el anti-PP1-PK, que era conocido anteriormente como el anti-TEJA, es una hemolicina IgM fijadora de complemento muy potente, pero tiene una importancia mínima en la práctica transfusional debido a su rareza. Existen dos tipos. El más común es IgM, que no puede pasar a través de la placenta, y IgG, que es responsable de los efectos fetales. El grado de activación del complemento de algunos anticuerpos que van a fijar el complemento regularmente, y otros lo van a hacer raramente o nunca. Los que son IgM, PP1, PK van a activar la cascada de complemento hasta C9. Y también es importante recalcar que los factores de influencia de destrucción inmune de los glóbulos rojos van a ser el rango térmico de los anticuerpos, la clase y la subclase de la inmunoglobulina, la especificidad del anticuerpo, la densidad del antígeno de la membrana, el volumen eritrocitario, la presencia del antígeno en el plasma. Y también vamos a ver que relacionado con estos sistemas se encuentra el fenotipo P, que resulta en la ausencia de los antígenos P, P1 y PK. Cuando se inmunizan estos individuos, desarrollan un potente anticuerpo, que es el que les acabé de mencionar, y es el conocido como el PP1-PK, que podemos verlo acá en la parte derecha, que es el que es clínicamente significativo. Además, los anticuerpos anti-P van a ser asociados con la criohemoglobinuria paroxística. Para explicar la importancia del anti-PP1-PK, vamos a ver que relacionado a estos sistemas se encuentra el fenotipo P. Este va a resultar en la ausencia de los antígenos P, P1 y PK. Cuando la paciente se inmuniza, van a desarrollar un potente anticuerpo conocido como el anti-PP1-PK. Anteriormente conocido como el anti-TJ. Entonces, los anticuerpos naturales IgM y IgG o ambas clases se van a formar contra las estructuras de los carbohidratos P1 y PA, que van a faltar, de la misma manera que se van a formar en las estructuras del sistema ABO. Entonces, hay un estudio en el que se sugirió que la principal componente del IgG anti-P en mujeres con el fenotipo P
va a atacar las células derivadas del feto en la placenta. Entonces se hizo un estudio y en un grupo de 17 mujeres suecas, 11 habían experimentado al menos un aborto espontáneo. La anti-P1 suele ser un anticuerpo débil y reactivo al frío que no está implicado en la reacción transfusional hemolítica ni en la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Sin embargo, se ha informado que algunos anticuerpos contra P1 van a reaccionar a 37 grados y se unen al complemento y causan enfermedad hemolítica transfusional. Puede ser inmediato o tardío. En esta diapositiva podemos ver que también se ha implicado estos antígenos y a diferentes efectos clínicos en obstetricia, en el cáncer y en infecciones. Entonces podemos ver que el antígeno PK y P está relacionada a la enfermedad hemolítica del feto y suele ser leve o moderada. También se presenta mayor tasa de abortos espontáneos que se observan durante el primer y el segundo trimestre del embarazo. Para el cáncer, podemos ver que un individuo con antígeno P tiene prevalencia para el tumor gástrico. Para el antígeno PK, P y P1, los anticuerpos producidos impiden un mayor crecimiento del tumor. Para el antígeno PK alterado, vamos a ver que se han encontrado pacientes con prevalencias de carcinomas de ovario, cáncer de colon, cáncer de mama y de linfoma de células B. En la parte infecciosa podemos ver que el antígeno P en los virus va a ser un receptor para el parvovirus B19. Vamos a ver acá en la diapositiva a mano izquierda en infecciones uno de los efectos del parvovirus en los niños. También vamos a ver que hace una complicación a una anemia aplásica severa. Para el antígeno PK, vamos a ver que va a facilitar la reacción por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Entonces, para el PK, vamos a ver que esta va a funcionar algunas veces como una protectora, como cuando se acumula. Y para bacterias, la alta expresión de la PK en el riñón se ha implicado en la susceptibilidad al síndrome urémico hemolítico o SUH por la Escherichia coli. Y en el sistema autoinmune, la hemoglobinuria paroxística a frigore, donde los glóbulos rojos del antígeno P positivos van a ser hemolizados por un efecto de auto-anti-P. Entonces también vemos que los antígenos P1 y PK pueden unirse a las toxinas Chiga. Por último, y como pequeño disclaimer que queríamos hacer realmente presencialmente, era esta imagen que nos ofrece el IDVIX, en la que, como conocimos al principio y lo que hemos visto, así creemos que era nuestro grupo sanguíneo y en definidas cuentas es como un carrito de payasos. ¿Por qué? Porque nuestro carrito de payasos va a poseer, además del sistema ABO, va a tener el sistema RH, el sistema KEL en este caso, el sistema MNS, el sistema DOFI. Entonces, por eso nuestra célula sanguínea es un carrito de payasos.